Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Benavides, soy una artista visual binacional de la región de San Diego y Tijuana y hoy les doy la bienvenida a mi estudio localizado en San Diego, California. Mi arte principalmente se enfoca en el uso de la piñata como método de expresión y reflexión ante mis experiencias e identidad transfronteriza. Para mí la piñata funciona como un vehículo que me permite compartir mis narrativas. Muchos de los temas que exploro incluyen la cultura e identidad que se desarrolla en la frontera entre San Diego y Tijuana, temas sociopolíticos fronterizos, los derechos de la mujer y temas personales como el amor, el desamor y otros estados emocionales. Para mí es muy importante que nuestra historia, cultura e identidad sean representadas en el arte. Una de las formas que intento presentar estas narrativas es por el proceso de incorporación de materiales que tradicionalmente no son utilizados o encontrados en la piñata. Hay emociones que decido expresar en la piñata por medio de su manipulación física, por ejemplo instalando la piñata rota o dañada, o simplemente colocando textos en el cuerpo de la piñata, un poema o una frase corta que resume una emoción o sentimiento que deseo expresar. Mediante el uso del color, tamaño, texto, video y luz, transformo la piñata como un medio de comunicación y la piñata se transforma, se convierte en una práctica de arte contemporáneo. La primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con las piñatas fue cuando tenía alrededor de 11, 12 años. En ese tiempo vivía en Tijuana y en la cuadra donde vivía había una dulcería. La dueña de la dulcería era muy amiga de nuestra familia y una vez, no sé, fue con mi mamá, le preguntó que si le interesaría que me diera un trabajito así ayudándole en la dulcería. Entonces, cuando ya empecé a trabajar con ella, como ella hacía las piñatas ahí, pues fui expuesta al proceso de creación de piñatas y a mí siempre me fascinó la idea de ver la piñata como una escultura y siempre sentía como que la piñata podía ser más allá de un objeto que nomás vive un día o unas horas. Más adelante, como adulta, empecé a adoptar esto como mi práctica de arte. Primero empecé a construir objetos que me recordaban o tenían algún tipo de reflexión de mi cultura creciendo en Chula Vista, en San Diego y en Tijuana. Eran cosas análogas como cassettes y VHS, cosas así que recordaban la nostalgia de los 90s. Ya después, más adelante, empecé a poner más creativa y empecé a introducir materiales que comúnmente no son encontrados en las piñatas. Cuando he presentado piñatas aquí en Estados Unidos, la primera reacción que tiene la gente es ¿tiene dulces adentro? Porque es como la única relación que tienen con la piñata, es como destrozar algo y sacar los dulces de la piñata. Entonces, cuando presento una piñata sin dulces, que tal vez está manipulada físicamente, que está instalada con luz, con video, que tiene motores, que la hace móvil, como que ¡pum! Les estalla así como que la cabeza, así como que ¡wow! No manches, así como que sí, es cierto, o sea, la piñata es un tipo de escultura. He estado haciendo piñatas desde el 2015 en series. Yo digo que he creado alrededor de 40 piñatas, yo creo. Hasta ahorita, yo creo que de las piñatas favoritas que tengo son las piñatas móviles, como los carritos y el drone. Y si les interesa saber más de mi práctica, por favor visiten mi página de internet a www.debenavides.com. Gracias.
Y nos vemos, no sé.